¿Te has preguntado cómo rayos se escribe el derecho y qué es lo que alimenta al sistema jurídico? Hoy vamos a platicar de las fuentes del derecho. Primero que todo, es necesario definir qué es una fuente y de acuerdo con la doctrina lo divide en tres grandes rubros: fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Fuentes formales. Las fuentes formales son procesos o actos a través de los cuales se identifican a las normas jurídicas, dotándolas de validez y de la protección especial que asegura su cumplimiento. En este rubro encontramos las siguientes normas. Legislación, la cual se crea mediante el proceso legislativo. Por ejemplo, la Ley General de Salubridad. Esta es la principal fuente formal y cabe señalar que para poder cumplir con sus requisitos de forma debe expresarse como un enunciado normativo o una hipótesis general. Una hipótesis general, es decir, que no va dirigido a una persona en específico, sino en realidad al cumplimiento de una hipótesis. Así no se están creando leyes que van en contra de personas en específico, sino una generalidad. Jurisprudencia es el conjunto de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o fallos de los jueces o tribunales. Costumbre jurídica, que son conductas o acciones repetidas al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza vinculatoria. Por ejemplo, la regla del 1 por 1 en el entonque de una avenida. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son criterios orientadores insertos de manera expresa o no, y el objeto es inspirar o dirigir al legislador y al juzgador, y en su caso suplir las insuficiencias o ausencias que existan en la ley o en otras fuentes. Algunos principios del derecho son: la ley es dura, pero es la ley. El interés superior del menor es lo que se busca salvaguardar siempre. El que contamina paga en derecho ambiental, por ejemplo. Primero en tiempo, primero en derecho. El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. Como ya lo mencionamos, es posible que esto lo encuentres en una ley o no. Incluso muchos de estos principios se encuentran en las exposiciones de motivos de la ley. Tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre estados del que se derivan derechos y obligaciones, que es regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Doctrina son los estudios, análisis y crítica que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas del derecho actuales. Normas jurídicas individualizadas son actos de la autoridad que crean derechos y obligaciones hacia un particular. Además, lo pueden emitir otras personas, por ejemplo, un órgano jurisdiccional o incluso una persona como tal. El ejemplo sería una resolución administrativa, una sentencia judicial y, por último, un testamento. Fuentes materiales o reales. Son factores de diversos tipos que determinan los contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como valores o principios morales, aspiracionales o sociales, necesidades a satisfacer, criterios, costumbres, etc. Estas fuentes son muy importantes, pues atienden a la dinámica de la sociedad. Y aquí siempre sucede la historia del huevo y de la gallina. Hay ocasiones en las que ocurre el suceso material, como una protesta, y después se emite legislación. O por otro lado, primero el Estado mexicano se anticipa al suceso o actividad que mexicanos buscan llevar a cabo, aunque es complicado, pero llega a pasar. ¿Y qué pasa? Los mexicanos se manifiestan. Fuentes históricas. Estos son documentos o textos de derecho que ya no se encuentran vigentes y que funcionan como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. Aquí hay muchísimo material, en verdad, pues son conjuntos normativos que se hicieron hace años, pero que los principios siguen vigentes, o si bien es cierto, no siguen siendo vigentes, sirven de inspiración. Algunos de estos antecedentes más antiguos son el Código de Hammurabi, y que data del año 1750 a.C., y se encuentra la Ley del Talión, en la cual la Biblia lo refleja como el ojo por ojo y el diente por diente. Y te sorprendería cómo los antecedentes jurídicos históricos influyen a nuestro sistema jurídico actual. Pues déjame contarte que en la carrera de Derecho
Tenemos 2 cursos completos de Derecho Romano, en el cual estudiamos la institución de la familia en Roma, sus estructuras políticas, los contratos que existían desde ese entonces, sus elementos, sus consecuencias y el manejo de sus bienes. Y esas instituciones, aunque no lo creas, siguen influyendo en nuestro sistema actual. Si bien es cierto, la concepción de la familia ahora es muy distinta, ha influido para llegar a la concepción que en algunas entidades ya tenemos. Y sí, aunque si probablemente eres estudiante de Derecho, esta materia va a ser complicada. Sobre todo si te topas a un maestro que le encanta hablar en latín. Porque sí, efectivamente, los textos se encuentran en latín. Aunque, bueno, también ya hay libros que están en español y se pueden estudiar sin ningún problema. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Si este tipo de videos te gustan, déjanos un like, suscríbete y, si quieres, puedes dejarnos un comentario. Por cierto, te recuerdo, si tienes algún tema del que quieras que platiquemos o del cual tengas una duda, déjanos igual aquí en la caja de comentarios o contáctame mediante mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí.